en primer lugar, dar la bienvenida a todos, a todas, a todes, y agradecerles la invitación de estar hoy en esta, que es nuestra tercera jornada del ciclo Pensamiento Crítico. Queremos aprovechar de contarles a los amigos que hoy están participando con nosotros. Tenemos mucho público en nuestro auditorio virtual. Queremos contarles que este es un ciclo que organiza el Centro Cultural Balmaceda Arte Joven desde Concepción, la sede Bio Bio de la corporación. Contarles que durante este año tuvimos 3 temas muy importantes para el debate nacional. Contarles que en el mes de junio tuvimos a la escritora mapuche Daniela Catrileo conversando sobre críticas al multiculturalismo, una charla muy, muy interesante. Luego, en el mes de julio, estuvimos con el tema del feminismo y tuvimos de invitada a representantes de Abofem, que son las abogadas feministas, hablando sobre perspectiva de género en políticas públicas y en la Constitución. Y hoy tenemos nuestra tercera jornada con el tema desafíos del proceso constituyente, que es un tema que está nuevamente volviendo al primer plano del debate nacional, y siempre invitando a un especialista en cada tema. Así que voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es el profesor de Derecho, don Jaime Baza. Él es magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesor de Derecho Constitucional y Teoría Política en la Universidad de Valparaíso y director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Valparaíso. Yo voy a presentar ahora para que el profesor Jaime Baza desarrolle su exposición y motivarlos para que también nos hagan preguntas. Vamos a dejar una parte final de la jornada de hoy para que ustedes puedan consultar a través del chat. Nuestros colegas, nuestros compañeros del equipo de Balmaceda Bio Bio van a ir recogiendo las preguntas y las vamos a ir formulando al profesor Baza para que haya un diálogo también, y los invitamos a participar en este diálogo democrático, con altura de mira, y que podamos hacer de este encuentro lo más parecido, digamos, a un acto presencial, con mucho intercambio y mucha actividad. Así que bienvenidos nuevamente todos y todas, y los dejo con la charla del profesor Jaime Baza. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la presentación. Muchas gracias al Centro Cultural Balmaceda Arte Joven en Bio Bio por la invitación. Muchas gracias también a todas y todos los que están conectadas en este momento. Estamos viviendo momentos difíciles para la historia de la República, no solamente por la revuelta popular o por el estallido de octubre, sino por la forma de vida que estamos llevando desde marzo, ¿cierto? Confinados, con problemas en nuestros trabajos, en salud, en educación, con problemas en nuestras pensiones, con problemas ahora todavía más graves con el pueblo mapuche. Entonces estamos viviendo un contexto muy duro, muy complejo. Estamos en un trance histórico bastante inédito por lo demás en la historia de Chile. Y es muy importante que estos espacios de conversación se repitan lo más posible y se puedan mantener abiertos, ¿verdad? Un poco lo que decía Pablo, tratar de que a pesar de las circunstancias esta pueda ser una conversación lo más parecido posible a lo que sería una conversación presencial, para que podamos dialogar en torno a las cosas que voy a plantear y para que podamos tener un ejercicio de pregunta-respuesta razonablemente fluido. Voy a tratar de no hablar mucho rato para no dar la lata. No soy muy amigo de los PowerPoint, porque me gusta más el trato más directo, más suelto, más personal. Así que nada, si de repente me voy por el lado de los quesos, ¿verdad? Y me desconcentro, ustedes me avisan y yo vuelvo al curso central de la presentación. Bueno, en principio a mí me interesaría, igual tengo un torpedo aquí, no crean que voy a hablar al aire. En principio me interesa
centrarme en dos aspectos importantes. Uno, más directamente vinculado con el motivo de la actividad, ¿cierto? Del ciclo de pensamiento crítico. Luego, una reflexión, compartir algunas ideas en torno a la relación que hay entre la crisis social que estamos viviendo y la Constitución, ¿verdad? Un poco para plantear cómo es que yo creo que la revuelta popular, la crisis social, el estallido social de octubre, se tradujo, ¿verdad?, en una demanda constituyente, y cómo es que esa demanda constituyente eventualmente puede responder a las demandas de un presente en crisis. Entonces vamos por partes. Primero algunas palabras en torno al pensamiento crítico. Voy a anotar la hora para que no se nos olvide. Mira, primero yo creo que es muy importante hacer el ejercicio de relacionar pensamiento crítico, arte y juventud. Porque claro, esto no es un ciclo que se plantee en el aire, no es un ciclo que se plantee en el vacío, en abstracto. Está haciendo una propuesta, la Fundación Balmaceda, Parte de Joven, está haciendo una propuesta concreta donde nos invita a reflexionar desde el presente, donde nos invita a reflexionar críticamente desde el presente, y articulando esos dos elementos que son la dimensión juventud, ¿verdad?, y el arte. Entonces es interesante preguntarse, bueno, ¿qué significa esto del pensamiento crítico? ¿Verdad? ¿Qué significa llevar adelante una forma de reflexión, una forma de análisis de la realidad desde una perspectiva crítica, ¿verdad?, o en clave crítica? Porque muchas veces caemos en la confusión, en el error de creer que el pensamiento crítico es identificar lo que está mal, ¿verdad? Y muchas veces son los propios sectores que quieren proteger el actual orden de las cosas quienes nos empujan a identificar el pensamiento crítico con la crítica constante de que, claro, todo está mal y tú no propones nada, y cuál es tu propuesta, que hasta ahora no he escuchado ninguna idea, puras críticas. Y es súper interesante tratar de enfrentar esa reflexión típicamente conservadora, teniendo certeza respecto de qué es lo que es el pensamiento crítico, respecto de qué tipo de actividad se entiende, qué tipo de reflexión se entiende que se realiza cuando se lleva adelante esta forma de pensamiento crítico. Y yo creo, esta es mi perspectiva, pueden haber otras, ¿verdad?, evidentemente, yo creo que la clave del pensamiento crítico es enfrentarnos a una realidad y tratar de entender primero cómo funciona, ¿verdad?, cuáles son los elementos que le dan forma a esa realidad. Luego tratar de identificar por qué esa realidad que nosotros estamos observando, que nosotras estamos observando, funciona de la manera en que lo hace, ¿verdad? Cuáles son las razones que hay detrás de ese funcionamiento, y cómo podemos identificar los efectos que esa estructura genera, ¿verdad? Porque claro, sobre todo lo social, la estructura de relaciones sociales, muchas veces es percibida como algo que nos es dado, ¿verdad? Como algo que existe prácticamente con independencia de la voluntad de quienes participamos de esa realidad social, como si fuera algo que está más allá de la decisión política, como si fuera algo prácticamente intangible. Eh, por eso, muchas veces el discurso conservador o el argumento conservador trata de normalizar esa realidad, apelando a categorías tales como orden, ¿verdad? Eh, Tratando de vincular una determinada realidad social, una determinada forma de ser, con reglas permanentes, con eh, decisiones que van más allá de la deliberación política. Y ahí me parece que el pensamiento crítico tiene un desafío muy importante en identificar cómo es que aquello que se está observando, en este caso la realidad social, la realidad política, la realidad constitucional, cómo es que aquello que se está observando responde
a determinadas decisiones políticas, responde a determinados intereses, ¿verdad? Y especialmente cómo esa realidad genera efectos en la vida de las personas, ¿verdad? Cómo esa estructura, a su vez, le da una estructura a nuestra vida y a nuestra forma de convivencia. Porque no es solamente que el pensamiento crítico tenga por finalidad identificar aquello que no nos gusta, ¿verdad? Eh, el pensamiento crítico tiene principalmente por finalidad, creo yo, identificar aquellos, aquellas, aquellas características de la vida social, de la convivencia, etcétera, que son condicionadas muchas veces por estructuras que van más allá de la voluntad de los actores que participan de esas relaciones sociales. Por eso creo que es tan interesante entender esa relación que hay entre pensamiento crítico y arte, ¿verdad? Porque así como la reflexión crítica no tiene por finalidad simplemente reproducir, mostrar, describir los elementos que dan forma a la realidad, el arte, por su parte, tampoco tiene por finalidad meramente mostrar lo que hay, sino que mostrar una determinada lectura respecto de lo que hay, ¿verdad? Proyectar a través de la creación artística un determinado mensaje, una determinada forma de entender la realidad, una determinada forma de revisar críticamente los efectos performativos que esas estructuras tienen en nuestras vidas y sobre todo en nuestras convivencias. Ahí hay un elemento que creo yo es particularmente importante para el desafío de hacer pensamiento crítico, sobre todo en un contexto en el cual hay una determinada forma de ver la sociedad que se ha normalizado, que se ha dado por buena, ¿verdad? Y que pareciera estar muchas veces más allá de la intervención política, más allá de la intervención social. Entonces hay un desafío ahí, en primer lugar, muy importante para poder entender cómo el pensamiento crítico se relaciona con aquello que observa, cómo se apropia de aquello que observa, con la finalidad de entenderlo, con la finalidad de identificar las razones que están detrás de su funcionamiento, entender por qué funciona como funciona, y principalmente para identificar los efectos que esas estructuras generan en la vida de las personas. Porque muchas veces la cotidianidad no nos deja ver, ¿verdad?, aquello que tenemos tan encima, hasta que pasa algo que desborda el vaso, como por ejemplo los 20 pesos de alza en el pasaje del Metro de Santiago. Entonces ahí hay un desafío que yo creo que es interesante, en esa relación entre pensamiento crítico y representación de la realidad social a través del arte. Ahora, ¿cómo podemos proyectar esa idea sobre el proceso constituyente, sobre lo que ocurre en octubre, ¿verdad? Y en noviembre, y en diciembre, enero, febrero, marzo, en fin? Y cómo aquello que ha estado ocurriendo, como aquellos acontecimientos que se salen tan radicalmente de la normalidad, se proyectan hacia el plebiscito, se proyectan ojalá hacia el proceso constituyente para alterar las fronteras de lo que hasta ese momento entendíamos como normales y eventualmente dar paso a una estructura de relaciones de poder distinta. En ese paso, yo la contribución que puedo hacer, ¿verdad?, desde lo que ha sido mi trabajo, ¿verdad?, como profesor de Derecho Constitucional, es tratar de entender o de vincular o de explicitar el vínculo que hay entre las demandas sociales, ¿verdad?, que dieron forma al estallido social, que han dado forma al malestar de los últimos 30 años, con la demanda constituyente, ¿verdad? ¿Cómo es posible identificar una relación entre las demandas sociales que dan forma al estallido y la demanda constituyente, la demanda por una nueva constitución? Y para hacer ese vínculo, a mí me parece que es importante reflexionar un poco y abordar un poco la idea de qué es una constitución. ¿Mm?
¿qué es una constitución? Entendiendo o tratando de entender qué es una constitución, podemos de alguna manera tratar de entender por qué se demanda una nueva constitución, qué sentido tiene demandar una nueva constitución. Y yo creo que la forma más simple, más directa de aproximarse a la pregunta respecto de qué es una constitución es desde la relación que existe entre derecho y poder, ¿cierto? Las constituciones son normas jurídicas que tienen por finalidad regular el ejercicio del poder. Regular el ejercicio del poder político principalmente, pero también del poder económico y de otras formas de manifestación del poder que vamos a ir viendo durante esta charla. Las constituciones como normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder. ¿En qué sentido? Primero, de la manera probablemente más evidente, las constituciones tienen una serie de normas, una serie de artículos y de capítulos que establecen los órganos del Estado, ¿verdad? Los órganos del Estado a través de los cuales se ejerce el poder político. Así las constituciones tienen normas relativas al jefe de Estado, que en nuestro caso se llama presidente de la República, normas relativas al Congreso Nacional, al Tribunal Constitucional, a las municipalidades, gobernadores, ¿verdad? Etcétera. Hay todo un entramado de normas jurídicas, que buscan generar los límites, las competencias, los procedimientos para que los órganos del Estado, especialmente aquellos órganos de representación popular, puedan ejercer el poder político que le delega la ciudadanía. Es lo que se conoce típicamente como la parte orgánica de la Constitución, porque regula los órganos del Estado. Pero lo interesante es la segunda parte, porque hasta ahora ustedes me dirán, bueno, nadie salió a la calle para reclamar contra las reglas del procedimiento legislativo, ¿verdad? O nadie salió a la calle para reclamar contra las sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces la clave está en la segunda parte, porque las constituciones no solamente regulan el ejercicio del poder en el Estado, las constituciones también regulan el ejercicio del poder entre nosotras, las personas. También se ejerce poder político fuera del Estado, ¿verdad? También se ejerce poder político en las relaciones sociales, económicas, culturales, familiares, en las cuales participamos todas nosotras, todos nosotros. Y esa forma, a través de la cual las constituciones regulan el ejercicio del poder entre nosotras, las personas, se llama derechos fundamentales. Y probablemente la parte más importante para nuestras vidas de lo que está redactado en una constitución sea el catálogo de derechos fundamentales y las garantías que están destinadas a proteger el ejercicio de estos derechos. Y es que, según la forma en que las constituciones regulan los derechos fundamentales, las vidas de las personas que los ejercen son condicionadas de una determinada manera o de otra. Porque todas nuestras relaciones sociales, todas nuestras relaciones humanas, están atravesadas por relaciones de poder. Y la forma en que esas relaciones, claro, y la forma en que esas relaciones de poder condicionan nuestras vidas, la forma en que nos permiten mayor o menor libertad, la forma en que nos hacen más o menos iguales, la forma en que nos protegen del abuso, depende en gran medida de cómo esos derechos están reconocidos y garantizados en la Constitución. Y esta no es una reflexión teórica, ¿verdad? No es una reflexión abstracta de un académico, ¿verdad?, que trabaja en la universidad y que no tiene idea de la sociedad. Nuestras vidas están atravesadas por derechos fundamentales. Toda nuestra vida. Nuestra cotidianeidad está atravesada por derechos fundamentales. Hay relaciones de poder muy claras, muy evidentes en las relaciones entre hombres y mujeres, por ejemplo. Y la forma como se configura esa relación entre hombres y mujeres está muy determinada por cómo una constitución reconoce o no reconoce
derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. Cómo la Constitución protege, reconoce y protege el espacio de autonomía de la mujer frente al poder político que ejerce el hombre. Por ejemplo, las relaciones políticas entre la población mestiza y la población originaria están atravesadas por relaciones de poder. Y estas relaciones de poder dependen en gran medida de cómo la Constitución reconoce a ambos sujetos en condiciones de igualdad. Porque si los sujetos que están configurando esa relación de poder, la población mestiza y la población originaria, no están reconocidos en condiciones de igualdad, la relación de poder va a terminar siendo asimétrica, ¿verdad? Favoreciendo a uno de esos sujetos y perjudicando al otro. Y resulta que en Chile ni siquiera hay reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. Entonces ahí nos podemos hacer una idea de cómo incide la norma constitucional en la configuración de las relaciones de poder entre las personas. Y probablemente uno de los aspectos más importantes de cómo el catálogo de derechos fundamentales, de cómo el catálogo de derechos constitucionales configura la vida cotidiana que todas y todos llevamos, sea mirando la estructura de nuestros derechos sociales. Por las razones históricas propias de su contexto, ¿verdad? Por tratarse de una redacción, de una constitución redactada a pocos años del golpe de Estado, por tratarse de una constitución redactada en plena Guerra Fría, por tratarse de una constitución que reacciona contra el gobierno de Allende, contra los procesos sociales, políticos e históricos que se inician principalmente en la década del 30 como respuesta a la gran crisis económica y social de los 20. La Constitución del 80 es una constitución principalmente subsidiaria, que da forma a un Estado subsidiario, de carácter, diría yo, individualista, preferentemente neoliberal, que posterga la protección y la garantía de los derechos sociales, entregándole esos derechos, entregándole la garantía de esos derechos al mercado, ¿verdad? Eso lo estamos viendo de manera muy patente, muy evidente, con la respuesta que el sistema de salud está dando a la pandemia, ¿verdad? El ex ministro Mañalich en algún momento dijo que Chile era un solo gran hospital. Bueno, ojalá eso fuera verdad, pero no es verdad, ¿cierto? En Chile los servicios de salud están segregados socioeconómicamente, de modo tal de que el tipo de ejercicio del derecho a la salud que uno puede llevar adelante depende casi exclusivamente de la capacidad de pago que cada una pueda tener. Lo mismo ocurre con el derecho a la educación, que también se ha visto muy perjudicado en esta pandemia, ¿verdad? Pero que viene arrastrando una realidad también de segregación socioeconómica importante desde las reformas del año 81, ¿verdad? Con la municipalización, la división y desmembración de la Universidad de Chile, ¿verdad? Etcétera. Lo estamos viendo también en el ejercicio del derecho a la seguridad social, en las pensiones, ¿verdad? Las pensiones hoy día dejaron de ser, en los últimos 40 años, dejaron de ser un derecho universal. Y son ahorros individuales, regalías que dependen de la capacidad de ahorro que cada uno tiene, que cada una tiene, lo que a su vez depende de la estabilidad laboral, de las lagunas, ¿verdad? Y un largo, etcétera, que condiciona el carácter universal del derecho a la seguridad social. Lo propio ocurre, por ejemplo, con la vivienda. La vivienda es un derecho humano, está reconocido en los tratados internacionales, no está reconocido en la Constitución, lo que en la práctica genera que el derecho de acceso a una vivienda digna hoy día dependa del mercado sobre el suelo y dependa del mercado financiero principalmente sobre las construcciones de vivienda y el acceso al crédito. Entonces, si se fijan, estamos identificando prácticamente todos los derechos
que han estado presentes en las demandas sociales de los últimos 30 años. Igualdad y no discriminación, educación, salud, trabajo, vivienda, pensiones. Podemos hablar de las limitaciones estructurales en el acceso al agua. Podemos hablar de las zonas de sacrificio que están repartidas a lo largo del territorio nacional. Podemos hablar del centralismo que aqueja a las naciones, ¿verdad? A las regiones. Podemos hablar de la opresión patriarcal. Podemos hablar de la violencia que el Estado despliega contra el pueblo mapuche principalmente, pero también en el desconocimiento que hay respecto a los otros pueblos originarios. Y ahí nos vamos a dar cuenta que todos estos malestares que se han venido manifestando durante estos 30 años explotan en octubre, ¿verdad? Estallan en octubre, y de alguna manera juntos levantan una suerte de bandera común, una bandera compartida. Porque la idea de una nueva constitución no es solamente la idea de una nueva forma para que el presidente de la República ejerza el poder político, también es eso. Pero desde la perspectiva nuestra, nueva constitución es una nueva forma de estructura para las relaciones de poder en las cuales nosotros participamos. Una nueva estructura de poder para las relaciones en las cuales nosotras participamos, ¿verdad? Y eso depende de la garantía de nuestros derechos fundamentales, especialmente de aquellos derechos que han estado presentes en las demandas sociales del último tiempo. Educación, salud, vivienda, agua, seguridad social, igualdad ante la ley, medio ambiente, ¿verdad? Esos son derechos humanos que están reconocidos en los tratados internacionales, son derechos que obligan al Estado de Chile, son derechos fundamentales también, la gran mayoría de ellos, porque están en la Constitución. Sin embargo, la forma en que la actual Constitución los garantiza, la forma en que la actual Constitución los protege, configura una determinada estructura de relaciones sociales que es injusta, que es funcional al abuso de poder, que es funcional a la concentración del poder. Y es contra esa estructura, es contra esa forma de organizar y de ejercer el poder político que se levanta la demanda por una nueva constitución. No solamente porque necesitemos nuevas reglas jurídicas para el ejercicio del poder en el Estado, sino porque necesitamos, creo yo, nuevas reglas jurídicas que garanticen nuestros derechos, pero que los garanticen de verdad, que los garanticen más allá de las reglas del mercado, que lo garanticen de modo tal de que, por ejemplo, la educación pueda ser un factor de cohesión social y no un factor de segregación social, que la seguridad social pueda ser una garantía que reconozca universalmente el trabajo de toda una vida para que aquellas personas que no pueden seguir trabajando por edad, por salud o por lo que sea, puedan efectivamente tener el reconocimiento que merecen y no estar ahí a puertas de la pobreza con pensiones que muchas veces están por debajo de la línea de la pobreza. Eso es lo que significa, desde mi perspectiva al menos, nueva constitución, una nueva estructura de poder político para personas comunes y corrientes como nosotras. Por eso es tan importante hacer ese ejercicio desde el pensamiento crítico, porque no se trata de levantar la idea o la demanda de una nueva constitución porque sí. Ni siquiera se trata de levantar la demanda de una nueva constitución porque esta fue redactada en dictadura o porque esta fue redactada por Pinochet. La demanda por una nueva constitución surge del presente. Y el presente está en crisis. Está en una crisis que se viene arrastrando no solamente por la pandemia, no solamente por la revuelta popular o el estallido social de octubre. El presente está en crisis porque se viene arrastrando un estado de malestar de los últimos 30 años. El arte, desde el 18 de octubre en adelante, tuvo un papel súper importante poniéndole nombre, poniéndole palabras a aquellos sentimientos que el pueblo, la colectividad, todavía no podía verbalizar. El arte dijo primero, no son 30 pesos, son 30 años, ¿verdad? El arte se tomó los muros,
el arte se tomó las calles. La performance de las tesis nos vino a interpelar a hombres y mujeres respecto de la violencia machista. Y esa forma de representación artística depende en gran medida de cómo el pensamiento crítico se dirige hacia la estructura de nuestras relaciones sociales. Por eso la demanda, y con esto ya termino, por eso la demanda por una nueva constitución no es solamente una demanda en contra de una constitución redactada en dictadura, etcétera, etcétera. Es una demanda que surge desde el presente, es una demanda que surge luego de la reflexión crítica respecto del presente y surge como respuesta, surge como una solución a esas demandas que se levantan desde un presente en crisis. Yo dejaría la primera parte de la intervención hasta ahí, para no aburrirlos más de la cuenta. Y nada, de nuevo muchas gracias a la Corporación Balmaceda Arte Joven Bio Bio por la invitación, y quedo muy disponible y muy atento a las preguntas que puedan ir apareciendo en el chat. Muchas gracias. Bien, gracias Jaime. Tenemos ya a las primeras preguntas. Queremos invitar al público que hoy nos acompaña para que sigan escribiendo a través del chat, las consultas, para que generemos un buen debate, una buena conversación. Te quiero contar, Jaime, que tenemos preguntas también, porque nos pareció a todos quienes estamos escuchando tu reflexión respecto al pensamiento crítico, esa reflexión inicial de partida. Y en relación a esa primera parte, hay dos preguntas que las voy a leer juntas para que tú puedas responder. Nos pregunta Paulina desde Puerto Montt. Dice, gracias, tengo una primera pregunta en relación a lo que explicó sobre pensamiento crítico, que si bien es identificar los efectos de lo que se critica, ¿solo basta con eso, identificar, pone entre comillas? ¿Qué piensa del actuar del concepto crítica constructiva? Y pegadita con esa pregunta, Franco Bernasconi nos plantea lo siguiente. Dice, el entendimiento de la realidad supone un aprendizaje teórico, entre paréntesis libros, o la experiencia y la vivencia de esa realidad. Son preguntas que tienen que ver con esa primera parte. No sé si puedes entrar ahí y seguimos con más preguntas. Sí, por supuesto. Bueno, las voy contestando las dos más o menos juntas, ¿no? Yo creo que lo primero es que el actuar, ¿cierto? A propósito de la idea de crítica constructiva que plantea Paulina, el actuar necesita un motor, ¿verdad? Necesita una suerte de chispa, ¿verdad? De chispeza. Necesita una chispa. Y esa chispa no es espontánea, ¿verdad? La chispa que nos saca de la inercia y nos permite movernos hacia algo, hacia la construcción de algo, se apoya de alguna manera, se fundamenta, se sostiene en algo, ¿verdad? Y desde mi perspectiva, ese algo es una comprensión cabal respecto de la realidad, respecto de la realidad que se quiere intervenir principalmente. Por lo tanto, desde mi perspectiva, esa distinción entre la mera crítica y la crítica constructiva tiende a ser un poco artificial, ¿verdad? Porque la mera crítica, siguiendo un poco esa distinción, la mera crítica siempre lleva implícita una invitación a mejorar, ¿verdad? Siempre. Y claro, esa invitación a mejorar la podemos hacer más explícita o no, pero siempre va implícita. Y aun cuando pensáramos que no es así, aun cuando pensáramos que esa invitación a mejorar no va implícita en la crítica en sí misma es necesaria como esa chispa, ¿verdad?, que nos mueve de la inercia, que nos saca de la inmovilidad y proyecta el horizonte de transformación, proyecta el horizonte de la construcción, siguiendo su propia pregunta, Paulina. Entonces yo creo que hay una relación ahí que tiende a confundir un poco esos dos elementos que generalmente se presentan por separado. Evidentemente, quien critica una realidad determinada la quiere cambiar.
¿verdad? Eh, y en la identificación de aquello que eventualmente eh, perturba ciertas concepciones de justicia, viene implícita una invitación a realizar una concepción de justicia alternativa. Yo creo que en el diálogo democrático surgen esas alternativas y surgen sobre todo la forma de hacer posibles esas alternativas, de hacerlas realizables. Y esto creo yo está muy relacionado con lo que planteaba, ¿dónde estaba Roberto? No, Franco. Franco, con lo que Franco planteaba Lapa. Franco, pues efectivamente el aprendizaje en la realidad no puede ser meramente teórico, ¿verdad? Eh, porque el principal aprendizaje, creo yo, surge de la vida, surge de la práctica, surge de la experiencia. Eh, por ejemplo, por mucho que uno lea de feminismo, uno como hombre, por mucho que uno como hombre lea de feminismo, yo creo que el verdadero aprendizaje surge del impacto de una performance, de una intervención como la que realizaron las tesis a partir del 20 de noviembre del año pasado. ¿Por qué? Porque uno puede leer, ¿verdad? Sobre opresión estructural, uno puede leer a Simone de Beauvoir, qué sé yo. Pero desde el 20 de noviembre en adelante, nuestras redes sociales se vieron inundadas por denuncias, por historias de nuestras compañeras, que prácticamente todas contaron las experiencias de vida, de acoso, de abuso, de violencia que han vivido a lo largo de sus vidas, ¿verdad? Esa experiencia de compartir ese dolor eh, genera, creo yo, una forma de aprendizaje mucho más significativa, mucho más sustantiva que el hecho de leer un libro o leer tal o cual autora. Yo creo que son cuestiones ciertamente complementarias, pero con la mera formación teórica no basta. Eh, y lo digo sin descalificar la formación teórica, yo me gano la vida como académico profesional, ese es mi trabajo. No tengo ningún interés en desmerecer la formación teórica, al contrario, yo creo que es muy importante. Pero el aprendizaje más significativo, creo yo, surge de la experiencia, surge de la forma en que la experiencia te impacta, te impacta. Por eso la dimensión artística, creo yo, es tan importante y por eso acepté con tantas ganas la invitación de la corporación. Bueno, hasta ahí dejaría la pregunta. Podría seguir en realidad, pero hasta ahí. Acotando un poco, Hay Jaime, más, si puedo hay acotar más algo, preguntas, Jaime. Hay ¿Sí? más preguntas. Ah, que, por ejemplo, yo, persona que no vivió la dictadura, tengo 16 años, por más que lea libros y junte conocimiento, nunca voy a ser capaz de hacer una crítica completa a la dictadura. claro, pero yo no estoy tan seguro de que eso sea así, Franco. Pero mira, porque mira, nosotros podemos hacer críticas del régimen colonial, por ejemplo, ¿verdad? Y podemos entender y podemos tener una concepción mejor o peor de lo que fue la colonia. Podemos tener una concepción de lo que fue el régimen nazi, de lo que fue Stalin, ¿verdad? Eh, Sin haber vivido esos periodos históricos. Ahora, lo interesante, creo yo, está en el desafío de una, de tratar de construirse o tratar de identificar esas experiencias de vida que a uno o a una la acercan a aquello que quiere, entre comillas, estudiar. Porque claro, las personas que nacieron después del 90 no vivieron la dictadura. Yo ya nací en dictadura, pero tengo que decir que no todas las personas que vivimos en dictadura la vivimos de la misma manera, ¿cierto? Pero muchas de las cosas que pasaron en dictadura han seguido pasando desde el 90, ¿verdad? Con otra intensidad, con un nivel de masividad muy inferior, ¿cierto? Sin la sistematicidad
que le imprimió el aparato del Estado durante la dictadura, pero muchas de las cosas que ocurrieron en dictadura han seguido ocurriendo, y particularmente, diría yo, después del 18 de octubre. Eh, entonces, claro, esto es como lo típico que a uno le dicen en las relaciones de pololeo, de pareja o en la familia, ¿cierto? Uno nunca valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y claro, es difícil valorar algo que uno no tiene o no ha perdido, ¿verdad? Y ahí yo creo que el esfuerzo tiene que estar, como te decía Franco, en tratar de identificar esas experiencias desde las cuales uno puede empatizar, uno puede comprender, uno puede proyectar las experiencias de otros, ¿verdad? Y de alguna manera traer ese pasado al presente. Porque claro, la experiencia es una forma de aprendizaje muy, muy, muy potente, pero como decía en mi respuesta, no es la única forma de aprendizaje. Bueno, eso, Pablo. Ya. Gracias, Jaime. Vamos a continuar. Tenemos muchas preguntas. Sí, bueno. Aquí tenemos una de Héctor Fernández, un amigo de San Pedro de la Paz. Pregunta, dice, ¿la oficialidad de las Fuerzas Armadas se someterán a una nueva doctrina, entre comillas, que emane de una nueva constitución política? ¿Qué otra garantía tendremos los chilenos de que no ocurra lo de 1973 o lo de 1891 y de la mayoría de sus intervenciones junto al poder económico? Bueno, la verdad, y para que seamos honestas y honestos entre todos, garantía no tenemos ninguna. Esa es la verdad. Y menos todavía viendo lo que ha pasado en la Araucanía en estos días, lo que ha pasado en la Araucanía en estas décadas, lo que ha pasado en las principales ciudades desde octubre. Garantía no tenemos ninguna. Tenemos mejores instrumentos, tenemos mejores herramientas hoy día que nos protegen de mejor manera de cómo lo hicieron probablemente los instrumentos en la década del 70, en la década del 80. Hoy día tenemos una generación de jueces y de juezas formadas en democracia, que muy probablemente van a hacer valer su independencia y su autonomía con mayor firmeza de como lo hizo la Corte Suprema, sobre todo en la década del 70. Tenemos una institucionalidad protectora de derechos individuales, fundamentales, que no teníamos en la década del 70, desde jueces de garantía, defensora de la niñez, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Tenemos además estos aparatitos, ¿verdad?, estos aparatos que son pruebas permanentes, que son medios de prueba que registran hoy día prácticamente todo, que también son una forma de autoprotección. Pero yo también quisiera creer que la formación de las Fuerzas Armadas en último tiempo ha cambiado, ¿verdad? El currículum de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas no está tan contaminado al menos con la doctrina de la seguridad nacional como lo estuvo en la década del 70, 60 y 70. Hay una decisión consciente, ¿verdad?, de formación en derechos humanos para las escuelas matrices. Y yo quisiera creer que eso va a tener algún efecto, algún impacto. Claro, lamentablemente los acontecimientos que siguen en octubre hablan en sentido contrario, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que la única garantía de verdad es la organización social, ¿verdad? Y es la denuncia institucional, canalizar las denuncias institucionalmente a través de los medios que corresponden. Las Fuerzas Armadas finalmente son instituciones que se someten al poder civil. Yo creo que en la medida que ese poder civil representa efectivamente los intereses del pueblo, debiéramos tener Fuerzas Armadas sometidas principalmente a la ley. Bueno, pero eso, el problema es que por mucho que yo pueda responder a esa pregunta con las palabras de buena crianza de un profesor universitario, lo cierto es que la experiencia reciente pareciera apuntar en una dirección contraria. Hay una pregunta que está vinculada quizá, Jaime, con la anterior, pero
respeto, vamos a leer todas las preguntas en la medida que el tiempo nos alcance. De Roberto Iturra. Dice, en caso de votarse una nueva constitución, ¿existe una manera plausible de cautelar que los mismos poderes económicos, políticos, con intereses creados y demás integrantes de la élite no influyan negativamente en la creación de una constitución, como describe usted, hecha para gente común y corriente? Yo creo que la única manera plausible, siguiendo las palabras de la pregunta, es organizándonos. Yo creo que esta es una interpretación muy, muy personal. Yo creo que octubre evidenció que cuando el pueblo se vuelca a la recuperación de los espacios públicos, puede conseguir decisiones institucionales importantes. Por distintas razones, desde el 90 en adelante, ese espacio público fue abandonado. Nosotros nos replegamos a nuestros espacios privados, nos replegamos al hogar, al trabajo por distintas razones. La lucha contra la dictadura igual fue agotadora, no estoy haciendo un juicio moral al respecto, pero el retorno del pueblo al espacio público alteró radicalmente, creo yo, la estructura social de discusión y de diálogo, precisamente porque emergió un sujeto político distinto que había estado de alguna manera, creo yo, dormido. Si hay una manera plausible de proteger nuestros propios intereses, debiera ser esa, ¿verdad? De mantenernos permanentemente activados, permanentemente despiertas, ¿verdad? Precisamente para conseguir que los mecanismos de representación y de participación institucional sean funcionales a la representación de nuestros intereses y no solamente a la representación y protección de los intereses de los grupos más poderosos, más privilegiados. Hay herramientas jurídicas disponibles para eso. Hay constituciones que a lo largo del siglo XX han dado muestras de que es posible generar mecanismos institucionales que permitan la representación del interés general y no solamente de los intereses particulares. Estoy pensando en la Constitución de México de 1917, en la Constitución de Portugal de la década del 70, ¿verdad? Para no nombrar las más polémicas, ¿verdad?, de América del Sur recientemente, que son la caricatura a la que nos obligan muchas veces los opositores. Estaba mostrando Venezuela ahí, Lautaro. Hay ejemplos a lo largo del siglo XX, como decía México, Portugal, qué sé yo, Grecia, en fin. Y yo creo que esa es, de alguna manera, esa plausibilidad, ¿verdad? Desde ahí podemos proteger nuestros intereses, asegurándonos que la institucionalidad actúe efectivamente en nuestra representación. Bien, gracias Jaime. Vamos con otra pregunta de Priscila Cerda. Dice, estimado, al hablar de un cambio estructural en una nueva constitución, es inevitable hablar de un nuevo paradigma en nuestra sociedad, pues el principal objetivo sería integrar y garantizar los derechos fundamentales. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles podrían ser las estrategias para llegar y lograr este fin? Yo creo que el principal objetivo en ese sentido, Priscila, es primero identificar cuál es el problema que tenemos hoy día con los derechos fundamentales. Porque claro, el problema no es que los derechos no tengan protección suficiente. Ese es de alguna manera el síntoma, ¿verdad? Ese es lo que muestra que hay un problema. Nuestros derechos no son suficientemente garantizados, ¿verdad? Pero lo que hay detrás de eso, creo yo, es que el sistema de protección de derechos fundamentales está entregado al mercado. Y ahí la decisión en realidad es bastante clara, es simple pero radical, y es que los derechos fundamentales tienen que garantizarse en términos de universalidad. Y eso significa establecer sistemas de protección de derechos fundamentales que no queden entregados a los vaivenes del mercado, que no queden entregados a la oferta y demanda, y que no queden entregados a los fines de lucro de las instituciones que prestan los servicios a partir de los cuales estos derechos se ejercen.
Esto no quiere decir que mi intención sea, por ejemplo, cerrar todos los colegios privados, pero sí significa el fortalecimiento radical de la educación pública, por ejemplo. No significa expropiar los fondos de las AFP, expropiar los ahorros, no, pero sí significa tener un sistema de previsión social universal, solidario, que garantice pensiones que estén primero por sobre la línea de la pobreza, que es algo que el sistema actual no garantiza, y segundo, que garantice pensiones lo más cercana posible a la última remuneración que obtuvo el trabajador o la trabajadora, que es algo que el sistema actual tampoco garantiza. Entonces, yo creo que por ahí va. ¿Ah? Y la forma de hacerlo, porque Priscila pregunta al final las estrategias, yo creo que la principal estrategia, pensando también en lo que le contesté a Roberto, es que nosotros nos tenemos que involucrar. ¿Ah? Nosotras nos tenemos que involucrar. Cuando nos involucramos políticamente en torno al 10% famoso, logramos resultados importantes. Cuando nos articulamos en torno a, qué sé yo, el carácter paritario de la Convención Constituyente, logramos resultados, ¿verdad? Bueno, aprendamos de eso, aprendamos de los resultados que hemos obtenido con la organización, sigamos organizándonos para que estratégicamente la institucionalidad pueda efectivamente proteger nuestros derechos y nuestros intereses. Tenemos acá también una reflexión que la comparte Cami H, dice. El pensamiento crítico debe ir con acción-reflexión, como lo plantea Paulo Freire en su libro Pedagogía del Oprimido. Es decir, que la persona, después del estallido social, debe tener no solo una reflexión de toda la injusticia de sus vidas, AFP, sueldos, salud, educación, sino también que se comprometa con luchar, que sea un ente activo en las decisiones sociales. Ese es un aporte que hace Camila. Y aquí voy a leer 12 preguntas juntas, están vinculadas en realidad casi todas, Jaime, pero Roberto pregunta de nuevo, un problema común que me encuentro cuando debatimos sobre la nueva constitución con amigos o colegas es que no entendemos la manera práctica en que se crearía y debatiría la nueva constitución. ¿Me explico? ¿Cómo sería el formato? ¿Sería un foro lleno de representantes elegidos debatiendo entre sí? ¿Sería como elegirla en el Congreso? ¿Serían cabildo a viva voz? Le agradecería me aclarara aquello. Y pegadito, profesor, relativo, dice Eduardo Astudillo, profesor, relativo a la justicia constitucional, ¿qué mecanismo propondría usted para la nueva constitución? ¿Un tribunal constitucional sin las atribuciones tan cuestionables que tiene hoy o optar por un sistema de control difuso de constitucionalidad? Son dos sobre el proceso, digamos. Agua, aquí tenía. Esperamos un segundo. Ya. En cuanto a lo que plantea Roberto, es difícil saber cómo va a funcionar la Convención Constituyente, porque hay que recordar que la Convención Constituyente tiene un margen importante para decidir respecto de su propio funcionamiento, ¿verdad? Yo me atrevería a decir que la Convención Constituyente va a funcionar en las formas internas de una manera muy parecida a cómo funciona la Cámara de Diputados y Diputadas, en el sentido de que van a haber comisiones temáticas que van a hacer propuestas que después se van a discutir en el plenario, ¿ya? Ahora, dada la forma de movilización social y dado que este proceso constituyente es una respuesta al estallido social, yo me atrevería a decir que esa forma de funcionamiento institucional, más parecido al proceso legislativo actual, necesariamente va a tener que conectarse con la discusión que se está levantando desde los territorios. No sabría contestarle muy bien ahora cómo va a ocurrir aquello, ¿verdad? Precisamente porque la Convención Constituyente tiene cierta soberanía para decidir respecto de las reglas y regímenes de votación interno, pero sí me atrevo a afirmar que tiene que haber un diálogo, ¿verdad? Formal, previamente contemplado, entre la deliberación al interior de la Asamblea o de la Convención Constitucional y la deliberación que se realiza fuera de ella, ¿verdad? Porque me parece que esa alimentación es probablemente
uno de los factores que nos llevaron a la crisis actual, o sea, la ausencia del diálogo entre la institucionalidad y los territorios, en la que de alguna manera profundizó la crisis de legitimidad de las instituciones. Entonces, una nueva institucionalidad debiera hacerse cargo de ese problema y avanzar en ese diálogo institucional entre la convención y los territorios. ¿No? Y en cuanto a lo que pregunto, Eduardo, yo personalmente soy de la idea de pensar el sistema de justicia constitucional de una manera más global, no solamente desde la perspectiva del Tribunal Constitucional, sino que también desde la perspectiva del sistema de protección de derechos fundamentales. En ese sentido, yo creo que es más conveniente fortalecer las atribuciones de la Corte Suprema, fortalecer las atribuciones de la justicia ordinaria en la protección de derechos fundamentales, y reducir, limitar las atribuciones del Tribunal Constitucional en la función que ejerce de controlar la constitucionalidad de la ley. Dejaría al TC como un órgano que arbitra diferencias o problemas institucionales entre el Congreso y el presidente, y le quitaría la atribución que tiene, que no es una atribución que esté así formalmente escrita en la Constitución, pero es de la forma en la que la ejerce, le quitaría la atribución que tiene de mediar en el contenido político de la discusión entre la mayoría y la minoría en el Congreso Nacional. Pero por ahí irían mis opciones, Eduardo. Fortalecer el sistema de protección de derechos fundamentales en los tribunales ordinarios y limitar o acotar las atribuciones del TC en el arbitraje de los conflictos entre el presidente y el Congreso. Tenemos más preguntas. Aquí hay dos preguntas. De alguna manera habías tocado el tema de las Fuerzas Armadas, pero Lautaro Benítez pregunta, profe, ¿te parece que las Fuerzas Armadas y en particular el Ejército ya aprendió la lección de que es muy gravoso para ello intervenir en un gobierno? Y Camila pregunta, ¿con la nueva Constitución se podría regular las pensiones de las Fuerzas Armadas? Ya, yo creo que a las dos preguntas la respuesta es sí. Yo creo que, mira, yo creo que de partida para el Ejército, por la lectura medio patriótica que tienen estas instituciones, haber participado de la dictadura y de la represión estatal, hoy día ha sido pura pérdida, ¿verdad? Hay muchos, ciertamente, esto es una cuestión generacional dentro del Ejército, hay muchos que se sienten muy orgullosos de lo que hizo la dictadura, pero la gran mayoría siente más bien distancia, creo yo. Ahora, de todas maneras, yo creo que los tiempos no están para golpes de Estado a la antigua, ¿verdad? Es muy difícil que tengamos un golpe de Estado con aviones bombardeando la moneda de nuevo. Estamos viendo otras formas de represión, estamos viendo otras formas de concentración del poder, estamos viendo golpes blandos, estamos viendo camionetas de carabineros enteras pintadas de blanco, ¿verdad? Con carabineros vestidos de civil. Estamos viendo otras formas de acción estatal, pero a la antigua, probablemente con golpe de Estado, etcétera, etcétera, probablemente no. Y en cuanto a la pregunta de Cami, bueno, sí, yo creo que efectivamente hay que pensar, más que las pensiones, yo creo que el desafío es pensar una sociedad sin privilegios. Por distintas razones, nuestra sociedad se ha configurado no solamente desde la desigualdad, se ha configurado desde el privilegio. Y a mí no me parece razonable que en una sociedad democrática tengamos sectores tan privilegiados, más allá de cuál sea el trabajo que esos sectores privilegiados hacen, ¿verdad? El trabajo de Fuerza Armada puede ser un trabajo muy importante, pero no me parece que tenga la entidad suficiente como para justificar la vida de privilegio que muchas veces lleva, con sus pensiones, sus sueldos, casas gratuitas, escuelas, etc. Ahí me parece más bien que el desafío no es meter mano al sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, sino que el desafío es integrar a las Fuerzas Armadas, a la sociedad civil, de modo tal de que
podamos avanzar en esa cohesión social tan importante y tan necesaria en los tiempos que corren. Gracias, Jaime. Tenemos dos últimas preguntas escritas, pero nos queda un tiempito. Habíamos considerado aproximadamente como 1 hora y media para la actividad. Entonces, voy a leer estas dos últimas preguntas que están escritas. Igual vamos a dar la posibilidad, si alguien quisiera, para que no se quede con las ganas de preguntar en vivo, también vamos a abrir los micrófonos al final, Jaime, para que pudiéramos ir cerrando con las últimas intervenciones del público. Nuestro amigo Nacho Andrade pregunta: respecto a modernización del Estado, ¿es necesario avanzar hacia un cambio de régimen político? Sí, sí, definitivamente. Yo creo que, mira, yo vengo participando en la discusión constituyente, pucha, desde el 2011, 12, con la revolución estudiantil, pero muy intensamente, o más intensamente, desde el 2013. Y me atrevería a decir que hay un consenso bastante transversal en la necesidad de terminar con este régimen hiperpresidencialista y avanzar hacia uno semipresidencial. Yo creo que hay un acuerdo bastante extendido de partida en el mundo de la academia, ¿verdad? Que es el que asesora a la clase política en estos temas, pero también en la clase política, de que necesitamos introducir reformas que permitan desconcentrar el poder. Hoy día hay mucho poder político concentrado en el presidente. Yo creo que una modificación al régimen político debería avanzar en ese sentido, ¿verdad? Desconcentrar el poder del presidente. Y hay mucho poder también concentrado territorialmente en Santiago, donde está el presidente. Y yo creo que eso también se puede eventualmente cambiar de manera importante cuando entren en funciones los gobernadores que vamos a elegir el próximo año. Eso puede terminar siendo una reforma muy importante al régimen político, más allá de lo que incluso la clase política pueda haber previsto en un principio, porque la ley, o sea, la Constitución contempla un régimen de transferencia de competencias, de atribuciones, desde el centro a las regiones. Y eso van a ser gobernadores elegidos por sufragio universal, que no van a ser la misma figura política del intendente, no van a ser el representante del presidente de la República en la región, y ahí creo yo se van a generar, o se pueden generar prácticas políticas distintas que vayan en el sentido que yo creo está implícito en la pregunta, ¿verdad? En el sentido de desconcentrar el ejercicio del poder. Súper. Jaime, esta es la última pregunta que nos ha llegado por el chat. De alguna manera tú las habías respondido, pero queremos también respetar todas las preguntas. Camila Mascayano dice: hola, ¿qué rol tendría el Tribunal Constitucional en esta nueva constitución que aprobaremos? ¿Qué rol no debería tener? Mira, algo que no dije en la respuesta anterior, que yo creo que puede ser importante decirlo ahora. Es normal que las constituciones contemplen sistemas que protejan a la constitución de las normas que están debajo de ella, ¿vale? Eso es normal. A la constitución le asiste el principio de la supremacía constitucional. Eso quiere decir que es la norma más importante de todas las normas, y por lo tanto una de las normas que está por debajo no puede ir en contra de lo que dice la norma superior. El punto está, y eso es normal, eso lo vemos prácticamente en todas partes. Lo interesante es que el Tribunal Constitucional chileno, por la realidad histórica que tiene nuestra Constitución y por la realidad histórica que tiene nuestro sistema político, no solamente protege la supremacía constitucional, sino que protege el contenido de esta Constitución en particular. Y esta Constitución en particular no es una Constitución cualquiera, ¿cierto? No es una Constitución como cualquier otra que pueda reclamar para sí la supremacía constitucional. Esta es una Constitución militante. Es una Constitución que impone un determinado modo de ver la sociedad. Es una Constitución que desarrolla un Estado subsidiario. Es una Constitución que
ha forzado el repliegue del Estado de la salud, la educación, la seguridad social, de la actividad empresarial, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional interviene en la política, como lo ha hecho mucho en el último tiempo, no interviene solamente para proteger en abstracto eso que se llama supremacía constitucional, sino que interviene para proteger en concreto el contenido político de esta Constitución en concreto, en particular. Y eso es lo que yo creo le ha traído una crisis de legitimidad tan importante, y es lo que debiéramos evitar en la nueva Constitución. Yo creo que debe haber igualmente un Tribunal Constitucional, debe haber un sistema que permita proteger la supremacía de la Constitución, pero no un tribunal que intervenga políticamente en la discusión parlamentaria, sino que un tribunal que intervenga institucionalmente para zanjar conflictos eventualmente sin solución entre el presidente y el Congreso Nacional. Bueno, como les comentaba, estamos ya en la última parte de esta jornada. Queremos reiterar los agradecimientos a todos, ha estado muy interesante, muy participativos todos. En esta última parte los queremos invitar a quienes quieran abrir sus cámaras y quisieran hacer alguna última pregunta o una apreciación de lo que ha sido. Sabemos que hay amigos o amigas que nos han acompañado en más de una de las jornadas de este ciclo de pensamiento crítico, que como ya les contaba al inicio, esta es la tercera y última jornada. Estamos cerrando con este debate con nuestro invitado, el profesor Jaime Baza, sobre los desafíos del proceso constituyente. Así que a los que quieran abrir su cámara, su micrófono, los invitamos para que puedan hacer una última apreciación, comentario o pregunta final. Mientras se atreven, nos llegó una última pregunta que se nos había quedado en el tintero, de Marcia. Dice: entiendo que cuando se haga un cambio en la Constitución, algunas leyes quedarán obsoletas o incompletas, o incluso haya que redactar otra. ¿Es así o cómo? Dice Marcia, para el profesor Baza. Ya, justo le estaba contestando ahí en el chat. Efectivamente, es probable, Marcia, que una nueva constitución deje, por así decirlo, algunas leyes fuera de juego, ¿verdad? Eso es probable, no es algo anómalo, es algo que el sistema jurídico contempla. Hay un montón de reglas, ¿verdad?, que están destinadas a resolver los conflictos entre normas jurídicas, y aquí lo que debiera ocurrir es que si alguna ley actualmente vigente entra en contradicción con lo que diga la nueva Constitución, muy probablemente vamos a tener que revisar esa ley, a lo mejor cambiarla o derechamente declararla derogada, ¿no? Pero como te digo, eso es algo que ocurre con posterioridad a la aprobación de la nueva Constitución. La nueva Constitución probablemente va a tener normas transitorias, artículos transitorios, ¿verdad?, como este del 10% del que tanto hablamos hace algunas semanas, que van a prever estas situaciones, ¿no? Porque claramente van a haber muchas normas eventualmente contrarias al nuevo texto, así como había normas contrarias al texto del 80, ¿cierto? Muchas normas promulgadas en el 70, el 60, el 50, quedaron fuera de juego una vez que la Constitución del 80 fue aprobada. Algunas de ellas fueron derogadas y muchas fueron reformadas para ponerlas al día con los requerimientos de la Constitución del 80. Eso mismo puede pasar efectivamente con la nueva Constitución. Para quienes quieran intervenir en esta última parte, solo para ordenar, les pediría que levantaran la manito, hicieran algún gesto para ir dando, y sobre todo les pediría que fueran lo más breves posible para que algunos amigos alcancen también a participar. Ahí está levantando la mano don Héctor Fernández. Sí. Bueno, buenas noches. Bien breve, felicitarlos a la Corporación Arte Joven por esta muy buena iniciativa. Y felicitaciones al profesor también por su muy buena conferencia. Una duda que tengo, fíjate, preguntarle al profesor, esto que, entre comillas, algunos denominan poder constituyente originario y poder constituyente derivado. Algunos dicen que, no obstante que nosotros elijamos un apruebo con delegados constituyentes, no sería
el ejercicio del poder constituyente originario que le corresponde entre comillas, al pueblo. Preguntarle al profe, ¿qué importancia tiene esta discusión y hasta qué punto la Asamblea Constituyente o Convención Constituyente que se constituya, valga la palabra, queda limitada por las normas que aprobó este Congreso? Eso, Pablo, y felicitaciones. Gracias, Héctor. Héctor Fernández de San Pedro de la Paz. Contesto al tiro, ¿verdad? ¿Sí? Es una buena pregunta, Héctor. Ha estado bien presente en la discusión pública, sobre todo después del acuerdo del 15 de noviembre. Y yo ahí tengo un matiz que voy a formular con claridad. Una de las principales críticas que se ha levantado contra el acuerdo del 15 de noviembre es que la Convención Constituyente no sería soberana. Y más allá de que esa crítica sea cierta o no, voy a ir al tiro a la segunda parte de la pregunta, a mí me parece que está bien que la Convención no sea soberana, porque el soberano es el pueblo. La Convención sigue siendo un espacio de representación democrática que actúa en nombre del soberano, ¿verdad? Y de esa perspectiva es razonable, creo yo, que un órgano que actúa en representación del soberano respete los límites que el soberano le ha impuesto. Ahora, el punto está en que hasta ahora el soberano no le ha impuesto ningún límite a la constituyente, porque esos límites han venido formulados por el Congreso Nacional en esta reforma que se aprobó después del acuerdo del 15 de noviembre. En cuanto a esos límites, yo me atrevería a decir que varios de ellos son meramente testimoniales. En el sentido de que cuando uno decide sobre algo, casi siempre las condiciones que hacen posible la decisión incorporan ya el contenido de la decisión. ¿Qué es lo que quiero decir? Hoy día, en el contexto actual, es prácticamente imposible que decidamos tener un régimen no democrático. Por lo tanto, establecer como un límite el carácter democrático del régimen, en realidad no es un límite, es una declaración, que podemos compartir o no, da lo mismo, pero no es un límite, ¿verdad? Porque está más allá de nuestras condiciones de posibilidad. Lo propio ha ocurrido, por ejemplo, con los tratados internacionales, que se ha criticado mucho que los tratados internacionales serían un límite a la constituyente. Los tratados internacionales no son un límite a la constituyente, son un límite al Estado. Y cualquiera sea el órgano del Estado que actúe normativamente para generar normas de derecho interno, va a reconocer un límite en los tratados internacionales. Porque nos guste o no nos guste, una de las normas del derecho internacional de los tratados establece que los estados no pueden invocar normas internas para desconocer el cumplimiento de normas internacionales. Por lo tanto, sea quien sea que redacte la nueva constitución, le pongamos el nombre que le pongamos, los tratados internacionales limitan al Estado, porque es el Estado el que se hace, el que se obliga a respetar esos tratados. Y aquí estamos hablando de todos los tratados, no solamente los de inversión extranjera, sino que principalmente, diría yo, los de derechos humanos. Y hay muchos tratados de derechos humanos que ojalá el Estado respetara, ¿verdad? Que hoy día no respetan. Claro, lo que lo dice Manuel en el chat, el artículo 27 de la Convención de Viena. Sí, de la Convención de Viena. Bien. Manuel, ¿quiere preguntar? Abra su micrófono. Perdón, ahora sí. Bueno, profesor Baza, muy ilustrativa. Yo acabo de señalar en el chat ahí justamente, muy buena charla. Mi pregunta es muy sucinta, yo sé que hemos estado hace rato, pero me interesa, usted es profesor universitario, yo también, justamente, y por eso ahí hice la observación, pero fundamentalmente, y hablando de eso, ¿cuál es el rol que usted cree debería tener las universidades y el proceso constituyente? ¿Qué relación debe haber ahí? Yo creo que usted ha hablado bastante, ha ido hacia allá, pero me gustaría saber, en estricto rigor, ¿cuál debería ser el rol? Gracias, Manuel. Gracias, Manuel, por tu pregunta. Oye, una súper buena pregunta. Yo aquí contesto, bueno, voy a contestar muy claramente, pero
pero contesto siendo consciente de que es una respuesta compleja para el mundo universitario. Yo me atrevería a decir que el mundo de las universidades, lo digo con respeto, ¿verdad? No quiero pasar a llevar a nadie, estoy contestando lo más honestamente que puedo. Yo creo que el mundo de las universidades se ha, de alguna manera, quedado pegado en el privilegio que significa la estabilidad laboral del profesor de jornada completa, ¿no? Yo soy profesor universitario, pero además soy profesor de jornada completa. Todo mi trabajo es en la universidad. Y eso genera una estabilidad laboral que la gran mayoría de los trabajadores en Chile hoy día no tienen, ¿verdad? Y eso, de alguna manera, nos ha marginado un poco de las discusiones políticas más polémicas. Es un juicio, pucha, súper personal, ¿verdad? Pero que también surge no solamente a partir de lo que he leído, sino que a partir de mi propia experiencia como profesor universitario. Yo llevo varios años siendo académico de jornada completa. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que una de las cosas que uno de los aprendizajes que yo ¿cómo lo digo? Uno de mis principales aprendizajes desde octubre ha sido esta articulación entre sujetos políticos que hasta entonces habían estado trabajando por separado. Yo desde octubre me volqué con mucha fuerza, muchas ganas, con mucho entusiasmo a participar en distintos espacios territoriales, populares, en línea, ¿verdad? En Valparaíso, Valparaíso donde vivo, pero también en Antofagasta, en Concepción, fui en parte de esa Concepción, Valdivia, qué sé yo, Santiago. Y ahí me di cuenta, a partir de esa experiencia, ¿verdad?, que la academia tiene un papel muy importante que jugar, no solamente como un sector más del mundo laboral, ¿verdad?, sino que principalmente como aquel sector que dentro de la división del trabajo, dentro de la actual división del trabajo, maneja uno de los factores probablemente más determinantes para el cambio social, como es el conocimiento. Y ahí yo creo que la relación entre el mundo social, los actores sociales, gremiales, trabajadores, vecinos, territoriales, medioambientalistas, etcétera, con el mundo universitario es fundamental. Claro, cada institución responderá a esa demanda que surge, creo yo, desde la sociedad de manera distinta. Particularmente cada trabajador universitario va a responder a ese llamado de distinta manera, pero personalmente a mí me parece que esa relación entre el mundo del trabajo universitario, el mundo del trabajo intelectual y los otros mundos laborales que se han estado articulando desde en los últimos años, pero especialmente desde octubre a la fecha, debiera generar mejores resultados, debiera generar mejores frutos. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros desde el mundo de la academia, desde la universidad, es que nuestras condiciones de trabajo no son muy funcionales a la reflexión crítica y no son muy funcionales a que el trabajo académico se proyecte a través de mecanismos distintos de aquellos que están previamente establecidos por el sistema universitario, por el Sistema Nacional de Educación. Estamos obligados prácticamente a publicar en papers, estamos obligados a leer de determinada manera y a escribir de determinada manera, y el sistema castiga, claro, no castiga, pero no reconoce, no premia económicamente productos alternativos. Y el problema de eso es que va condicionando no solamente la forma de escribir, no solamente la forma de publicar, sino que principalmente va condicionando la forma de reflexionar y va delimitando el impacto que esa reflexión tiene en el mundo real. Uno de los principales problemas que tenemos nosotros, y digo nosotros desde el mundo de las ciencias sociales, en derecho y humanidades, es que las cosas que escribimos las leemos entre nosotros y son publicados en revistas
que son de acceso pagado, que nadie lee, que ni siquiera nuestros colegas leen, y que se pierden ahí, pucha, reflexiones súper importantes, súper necesarias, algunas de ellas críticas, pero que se pierden. Entonces, no sé, Manuel, yo creo que la respuesta es un poco por ahí. Es muy difícil pensar que pueda haber una respuesta institucional a una pregunta como esa. Muchas de las personas que trabajamos en las universidades vamos a tener respuestas distintas a esta pregunta, pero a mí personalmente me parece que, primero, el compromiso de un académico, de un investigador con la realidad social es clave. Es muy difícil pensar un investigador al margen de la realidad social. Y segundo, no concibo el trabajo universitario que no sea capaz de generar un impacto más allá de las fronteras de la universidad. Pero claro, lamentablemente, no sé qué tan mayoritaria sea mi perspectiva en el mundo universitario, tiendo a creer que más bien no, tiendo a creer que es más bien minoritaria, porque igual trabajar en la universidad es un lugar de privilegio, ¿verdad? Y es muy fácil acomodarse a los privilegios que te ofrece, sobre todo un mundo neoliberal como este. Esa sería mi respuesta. No quiero ser hipócrita, más bien al contrario, pero yo creo que ese es el problema. No, agradezco la sinceridad. Muchas gracias. Y muchas gracias, Almaceda. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Jaime. Bien, Gracias. son las 19:30 ya, pero no queremos dejar afuera a Álvaro. Álvaro Osorio, que quiere preguntar, tener el privilegio de hacer la última pregunta para ir cerrando ya, y invitamos de nuevamente a nuestros amigos tenemos que sacar algunas fotitos para los verificadores, para Eso. nuestras difusiones, así que quisiéramos invitarlo a todos, a quienes quieran, a quienes se atrevan a abrir sus cámaras para cuando ya cerremos esta parte. Pero ahora tiene la palabra Álvaro. Álvaro, la última pregunta para ti. Y qué honor, primero que todo. Gracias, Almaceda, gracias al profesor, siempre ilustrativo como siempre, yo sigo su trabajo hace bastante tiempo igual. Bueno, Y bueno, un pequeño alcance respecto como a lo anterior, creo que habían señalado de la universidad, creo que incluso es muy complicado frente como a la lógica de mercado, especialmente cuando la universidad dentro de sus comités y los programas educativos y los planes que tienen para fijar a los estudiantes son tan cerrados y hoy en día solamente se fija en como planeación académica con los mismos directivos y no integra como a la comunidad de docentes y estudiantes para poder hacerlo mucho más participativo. Pero bueno, la pregunta que quería hacerle era respecto al límite del poder. Si se ha planteado, o usted dentro de como de su ámbito académico, ha pensado en plantearse como ciertos principios, como por ejemplo, yo he leído lo que sería como el mandato imperativo frente como a la restricción del poder y hacer valer lo que habíamos señalado del soberano, que es que el soberano haga en sí mandatos directos respecto a qué cumplir, qué función, y empezar a plantear revocaciones, por así decirlo, y que las acusaciones constitucionales sean algo más allá de una simple acusación que quede como un ticket de la nota. sí. Eso. No, Álvaro, muchas gracias por la pregunta y por tus palabras. Yo creo, mira, yo lo que he estado reflexionando a propósito del estallido, estas son reflexiones relativamente nuevas para mí. Para mí también ha sido muy potente el impacto de la revuelta. Es que tenemos que hacer el máximo esfuerzo posible porque esta crisis del sistema democrático se resuelva por arriba, ¿verdad? Que podamos salir de esta con más democracia y no con menos. Y a mi juicio, eso significa fortalecer las tres grandes dimensiones que tiene la democracia. La democracia no es solo representación, es representación, pero no solo representación, es también participación y es también autodeterminación, ¿verdad? Los pueblos somos titulares del derecho a la autodeterminación. Y yo creo que esos tres pilares son fundamentales para fortalecer la democracia en el sentido de garantizar primero que la representación permita que los intereses de los representantes alcancen a llegar hasta el lugar de la representación institucional, pero también significa incorporar, creo yo, mecanismos de democracia directa, ¿verdad? Para mejorar y complementar la representación, pero también para tener participación directa propiamente tal. O sea, estoy pensando en mecanismos tipo iniciativa popular de ley, por ejemplo, que son mecanismos de democracia directa, pero también estoy pensando en que, sobre todo los gobiernos locales, debieran abrirse a espacios de participación efectiva, que sea más que invitar a la comunidad a tomarse un café con una galleta y a firmar un acta que ya está previamente impresa.
¿cachai? O sea, tiene que haber un espacio de participación donde la decisión se traslade, ¿ah? Donde la decisión la podamos tomar efectivamente nosotros, nosotras. Y además, en tercer lugar, pensar cómo reconocer y potenciar esos espacios sociales que no demandan representación, que no necesitan representación, que no quieren representación, y que hoy día no solamente son desconocidos, sino que muchas veces son reprimidos por el aparato de representación estatal. Y aquí estoy pensando desde las comunidades Ocupa hasta la autoorganización de los cerros, barrios, quebradas, etc. Hay un desafío importante, la democracia está en crisis, no solamente en Chile, ¿verdad? Está en crisis casi en todos los países de América, en muchos de los países de Europa, ¿verdad? Y en otros países del mundo que tienen sistemas distintos también tienen reflexiones similares a las nuestras. Y lo interesante es pensar cómo podemos salir de esta crisis mejorando las condiciones para la democracia y no como lo hemos hecho hasta ahora como país, empeorando las condiciones para la democracia a través de golpes de Estado y guerras civiles. Yo creo que el desafío pasa por ahí, ¿cierto? Identificar estos tres elementos, estos tres pilares, fortalecer la representación, fortalecer la participación y fortalecer también la autodeterminación. Bien, estamos cerrando esta interesante actividad. Queremos agradecer a todos y a todas las amigas. Algunos ya están abriendo sus cámaras. Le agradecemos que nos veamos las caras, compartir, generar comunidad a pesar de la distancia. Quiero aprovechar de reconocer el trabajo y agradecer a mis compañeros de Balmaceda Bio Bio, está Ramón, Alejandra, Carolina, Paulina, Diego, que han estado coordinando las actividades. Hemos estado ya en línea desde hace varios meses trabajando y esta actividad, el ciclo de pensamiento crítico, es una actividad que queremos mucho porque, como bien destacaba el profesor Baza, nos interesa que nuestros jóvenes y el público que asiste a Balmaceda no solo vaya a disfrutar la obra ya finalizada, sino que también hay espacios de reflexión, de pensar, de discutir, de generar un debate, sobre todo en la situación actual de nuestro país. Queremos también ser un aporte de formación a las nuevas generaciones y a todo el público de las familias que nos acompañan. Así que, Jaime, te dejo, no sé, un minuto que te quieras despedir, dar un último mensaje. Estamos cerrando el ciclo, como ya te decía, habíamos tenido 2 jornadas anteriores, y hay algunos amigos que reconozco por ahí y amigas que nos han acompañado, algunos en 2 jornadas anteriores y otros en las 3 jornadas. Así que les agradecemos esta apertura final de cámara y de compartir tu charla, que ha sido muy, muy, muy interesante. No, mira, por mi parte solamente agradecer la invitación. Para mí es muy importante que podamos estar juntas, ¿verdad? En momentos tan difíciles. La República está pasando por un momento de máxima tensión, no nos podemos engañar. Estamos en un periodo probablemente similar al de la crisis del 24-25, y al país le costó 8 años salir de esa crisis. Y yo creo que es sumamente importante que estos espacios de diálogo y de comunicación estén abiertos, ¿verdad? Así que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las preguntas, por la reflexión. Este es un trabajo que tenemos que hacer de manera colaborativa, ¿verdad? Es súper importante que la reflexión sea conjunta, sea colectiva. Y nada, yo quedo súper disponible para futuras actividades, ya sea de la corporación o de cualquiera de las personas o grupos o colectivos que están aquí presentes, ¿ah? Así que muchas gracias de nuevo. Gracias a ti. Sin duda te vamos a cobrar la palabra, Jaime, así que... De todas maneras, lo digo súper en serio. Gracias por todo. Bueno, y ahora sí, cerramos. Agradecemos la participación, las preguntas, el interés que ha tenido esta jornada, y de esta manera cerramos nuestro ciclo de pensamiento crítico de este año y esperamos poder compartir nuestras actividades de Balmaceda. Los invitamos a visitar nuestras redes, estamos muy activos en nuestras redes, ahí pueden ver galerías virtuales, exposiciones, pueden ver música, danza, el producto de los jóvenes de nuestros talleres que está también en nuestra página. Así que busquen todo lo que es BAC Bio Bio, Balmaceda Arte Joven, en las redes, en Instagram, en Facebook, en nuestra página. En Twitter estamos ahí muy activos, así que les invitamos a que participen también de otras actividades. Bueno, me despido a nombre de mis compañeros que están ahí, de Balmaceda, y será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Han aparecido manitos ahí, manitos de saludo. Muchas gracias a todos, nos vemos en otra. Gracias. Adiós.
Chao, gracias por participar, gracias por estar. Saludos a todos. Chao, Cuídense muchas mucho. gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, Pablo. Cuídense.